Muchas gracias a ti, John, por la invitación. Gracias por invitarme y por permitirme contar esta historia. Con muchísimo gusto. Vamos a preguntarle acerca sobre la paradoja de la identidad. Es algo que la verdad pues me parece algo interesante sobre siendo un sueño recurrente en el que Yeye describe este tema de la situación, la precisión del vestido rosa, los boleros, que también es incapaz de ver el rostro de un hombre que lleva la mano debido a una nube, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la pregunta detonante es de qué manera la imagen simboliza la lucha en el que usted como autora y también sus compañeros, su equipo de trabajo, construye la identidad referente a un pasado pues marcado no solo por el abandono, dado una figura paterna, dado que en el libro, ¿no? Claro que hay mucha contextualización en esa dicha lectura que está en el libro. Bueno, la búsqueda en Colombia se da por muchas razones, ¿cierto? Para dar respuestas sobre qué pasa con aquellas personas que salen un día de casa y por diferentes decisiones o situaciones, pues su familia no vuelve a tener respuesta. En mi caso en particular, la búsqueda se da por querer conocer mi origen, querer saber yo de quién era hija, quién había sido mi papá, qué había hecho y también entender por qué ciertas formas bajo las cuales yo me comportaban diferían del entorno en el cual yo me estaba criando. Entonces ahí tiene que ver mucho la identidad porque nosotros como hijos, como hijas, heredamos muchas cosas de nuestros padres, de nuestras madres y en mi caso, dado que no tenía conocimiento claro sobre quién había sido mi papá, yo pensaba que muchas de esas actitudes que no encajaban con esa sociedad en la cual yo me estaba formando, pues se debían a que tal vez venían por la parte de él, ¿sí? Que las había heredado de alguna manera de él. Entonces, cuando yo veo en ese sueño recurrente a un hombre en donde cuyo rostro es una sombra, pues trato de mirar en esa sombra eso desconocido, eso que yo necesito saber qué es y qué representa y cómo me representa a mí, no solamente como hija, sino también como una mujer dentro de la sociedad que lucha y que, digamos, levanta la voz por saber qué pasó con su papá desaparecido. Entonces creo que esa mancha o esa sombra representa esa incógnita que nos rodea a muchas familias que hoy por hoy nos preguntamos, bueno, en mi caso ya no, ya tuve la fortuna de recuperar los restos de mi padre, pero sí representa esa lucha que tenemos las personas buscadoras y es saber qué pasó. Y eso es lo que nos mueve, poder resolver esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y en qué condiciones podemos volverlos a tener de regreso? ¿Dónde está? ¿Y en qué condiciones podemos volverlos a tener de regreso en nuestras vidas? También el cariño, ¿no? Pero como una forma estratégica, puede decirse que resistiendo al olvido. Hay muchas canciones, no solo, bueno, mencionamos como parte del olvido, también hay películas, hay también ensayos referentes colombianos sobre el tema del olvido, que implica un debate entre implicaciones éticas, eh, también referente a silencios. Entonces, usted como autora que maneja con cuidado el tema de cómo no solo la obra teniendo en cuenta cómo se contrapone la ética versus aportar a la historiografía, sí, latinoamericana. Porque pienso yo de que no solo es el tema del olvido, que es algo psicológico, sino que también respeta el silencio que traemos a la propia memoria. La memoria puede ser las víctimas del conflicto armado en el que se menciona, también la memoria puede ser el poder recordar un suceso pues bonito también, pero no hablamos sobre un suceso que en el cual es bueno, sino es un suceso que puede ser a veces trágico, pero con la ética puede neutralizarse. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no sabría bien cómo encuadrarlo en términos de ética, pero sí te podría decir que lo que hacemos nosotros mediante estos procesos es poder escribir y poner en conocimiento una historia oculta sobre lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Sí, y que tal vez esos silencios que hay o esos vacíos que hay en la historia de Colombia sobre lo que es el conflicto, pues precisamente responden a esa falta de conocimiento sobre las infinitas aristas que tuvo este mismo en los diferentes territorios.
Entonces creo que esos silencios se responden con esas voces que hoy por hoy se levantan y que contraponen no solamente a la sociedad, sino también al mismo Estado colombiano en dar respuestas, porque la categoría de víctima se queda corta. Cuando empezamos a mirar y a responder sobre esos vacíos, nos damos cuenta que muchas personas tuvieron que cruzar esa línea tan delgada que hay entre víctima y victimario, que es para mí una de las cosas más horrorosas que pudo hacer el conflicto. Sí, empujar a muchas personas sin condiciones a cruzar esa línea, y ahí tal vez se perdieron muchas historias y hay muchos vacíos, no éticas, sino esa doble moral que impone muchas veces la sociedad sobre qué muertos pesan más, sobre qué muertos se deben llorar más. Pues muchas personas hoy guardan silencio y esas historias no se están redescubriendo sino hasta hoy, después de una firma de un proceso de paz que ya lleva, ¿qué?, 10 años, y que nos ha dado la oportunidad de conocer esas ausencias sobre esos relatos que ponen otras caras sobre lo que Colombia conoce como el conflicto armado y sus diferentes impactos. Y eso aporta a la historia, porque eso le va a dar herramientas a las nuevas juventudes que se levantan hoy en día para tener un contexto y una perspectiva mucho más amplia sobre qué fue lo que pasó en este país y obviamente cómo no volver a recaer en esos ciclos de violencia que los vuelvan a arrojar a repetir esas historias tan dolorosas como las cuales pues se describen en el libro. Fue en los años 50 que se desencadena todo este tema del conflicto armado en Colombia. Claro que hubo algunas temáticas ya de tema de violencia, pero ahí menciona que el cariño es como un arma estratégica, ¿no? Referente a la táctica que manipula el olvido. Entonces, esta pregunta me gustaría que la hicieran, bueno, debates de gobernaciones, ¿no? Se menciona una niña, ¿no? Entonces, ¿cómo logra la niña transformar esa vulnerabilidad que solo buscaba el respeto y afecto en vez de odio a un tema de un conflicto que puede corromperlo fácil y en cualquier momento por una acción? Es difícil y es sobre lo que hablé hace un momento, y es que tristemente en este país el conflicto armado fue tan inhumano y el abandono estatal estuvo tan presente que fue muy fácil romper esa inocencia con la que una niña se puede, digamos, representar hoy en día en medio de su vulnerabilidad. Los actores armados jugaron de muchas formas para poder atraer a menores al conflicto. No solamente el uso de la fuerza física para que ellos ingresaran, sino también la manipulación emocional, como tú lo dices ahorita. Y era aprovecharse de ese vacío, de esa soledad, de ese dolor que tenían muchos niños y niñas que se criaron en medio de la soledad del abandono, para atraerlos, para decirles que tal vez dentro del actor armado podrían tener un respaldo, podrían tener una familia y podrían tener alguien que los pudiese cuidar. Y de esa forma, toda esa inocencia y toda esa fragilidad que envolvía el dolor, que envolvía la lucha, pues finalmente terminaba siendo empujado de una manera bastante vil al servicio de un conflicto armado que nunca le ha pertenecido a la niñez en Colombia. Y es que esta guerra siempre ha sido de adultos, pero desafortunadamente en medio de todo ese contexto que se crea por el abandono, por la ignorancia y por las múltiples razones que existen en las zonas abandonadas, pues los menores terminamos siendo esas víctimas propicias, vulnerables, que se terminan sintiendo atraídos por un actor armado que les propone cosas no solamente físicas, sino también emocionales. Y ahí miramos cuán rota está una sociedad para que ni siquiera le pueda ofrecer a un niño o una niña el calor de un hogar, el calor de la protección, o tan simple como un abrazo para que ese niño o esa niña no crezca en soledad. Y es triste ver cómo muchas de esas niñez terminaron por esa vulnerabilidad empuñando un arma al servicio de una guerra que simplemente les costó pues su inocencia y su vida. Antes de la entrevista, el tema de un politólogo que pues leyó cierta parte, el tema de lo que me enviaste, él hizo una pregunta que en la cual quiero sacarla a relevancia. Es que dice que el concepto del resistir al olvido suele interpretarse el acto de negar aquello que la violencia intentó borrar. O sea, es que es complicado, y también que pues muchas madres de hogar se preguntan si el libro está también
capacitado para que los niños puedan leerlo o tienen que ser con la supervisión de un adulto? Bueno, el libro se llama Resistiendo al Olvido porque precisamente quienes buscamos en Colombia tenemos una frase y es que nunca muere quien no es olvidado. Y mientras nosotros no olvidemos a nuestros desaparecidos, independientemente del cómo los encontremos y de la forma, para nosotros siempre van a estar vivos, pues de alguna manera. Y es precisamente esa voz la que hemos levantado desde hace muchos años, en mi caso desde hace ya 19 años, para decirle al conflicto que nunca va a poder borrar quién fue mi papá y que nunca va a poderme quitar a mí el derecho de tenerlo. Y así como esa ha sido mi bandera, también es la bandera de muchas madres, muchos padres, hermanos y esposas y demás que le dicen al conflicto: ustedes se llevaron a nuestros familiares, pero ellos nunca van a ser olvidados, por muy difícil, por muy fuerte, por muy atroz que haya sido el conflicto y su impacto, ustedes jamás van a poder, pues, o hacer que nosotros los borremos de nuestra memoria. Este libro está escrito de una forma que puede ser abordado por cualquier persona, pero no creo que pueda ser abordado por una niña o un niño que apenas esté empezando a conocer el mundo, porque se va a encontrar con realidades muy fuertes, ¿sí? Realidades que entonces este libro va de estudiantes de colegio, de universidades y demás, que estén interesados en conocer cómo es la búsqueda en Colombia y cómo se busca en Colombia, y particularmente cómo se busca a alguien que fue de un grupo armado, porque aquí en Colombia hablamos de desaparición forzada, haciendo alusión únicamente a las víctimas de desaparición por parte del Estado colombiano, pero no nos preguntamos por esas otras desapariciones que se dan en el conflicto, ¿sí? Entonces este libro obedece a decirle a la sociedad en general que existen muchas formas de desaparecer en Colombia y que todas esas formas duelen y que todas esas formas se levantan en una voz para pedir verdad. Quiero sacar a flote también un tema que en el cual yo digo es muy difícil y es de admirar también el tema de la investigación que han hecho, porque ustedes, el tema de que el texto vincula realidades sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en el macro caso 05. Eso es extenso. Y el poder ustedes realizar eso son años de investigación. Entonces ahí la pregunta, como dicen, es el tema de que si en la manera del acto de callar, ser deliberadamente parte de una historia traumática, piensas que esto desafía la expectativa social de que las víctimas del conflicto armado deban exponer su intimidad y dolor para ser escuchadas y validadas para todo. Yo creo que no es exponer la intimidad, es simplemente recordar que existen muchas formas de dolor y que todas son válidas, que aquí nadie tiene que sentir vergüenza. Una de las cosas que más me ha marcado es ver cómo madres de combatientes sienten vergüenza de llorar a sus hijos y piensan que sus hijos, por haber sido combatientes, no tienen derecho a ser buscados, porque una madre hoy en día tiene que sentir vergüenza de su dolor. Creo que estamos en una sociedad poco ética y muy injusta para orillar a una madre a sentir vergüenza por haber perdido a su hijo. Entonces creo que no es exponer una intimidad, sino carear a este Estado colombiano y carear a la sociedad colombiana que no ha sido víctima del conflicto con estas otras realidades, estos otros duelos, estas otras víctimas sobre los cuales pues no se figura en ningún papel, porque aquí en Colombia hay una ruta sobre la cual se acreditan víctimas, pero esta misma ruta desconoce otros dolores y otros hechos, ¿cierto? Entonces, cuando las víctimas o cuando las personas afectadas por el conflicto nos exponemos, que no me gusta esa palabra, pero sí enfrentamos, diría yo, al mismo Estado colombiano a través de los espacios que tenemos ahorita, como la JEP, como la unidad de búsqueda y como en algún momento estuvo la Comisión de la Verdad, pues lo que buscamos es que todo el país se entere de todas las dinámicas que rodearon el conflicto armado. El conflicto armado no se limitó solamente a confrontación de bala entre las FARC, entre las fuerzas militares y que todo quedó ahí, sino que existieron muchas aristas que rompieron el tejido social, que dejaron huellas muy profundas en los territorios y que dejaron un número incalculable de afectaciones. No solamente las personas, la naturaleza, los animales,
aquellos bosques y selvas vírgenes que teníamos en custodia los territorios indígenas que fueron bombardeados y que ha costado hasta ahorita mucho volver a recuperar todos esos ecosistemas. Entonces el conflicto armado es mucho más grande de lo que la gente piensa que puede llegar a apreciar por televisión, y cuando las víctimas levantamos la voz lo que queremos es que se reconozcan. Y no exponemos una intimidad. Yo creo que lo que hacemos es decirle verdades incómodas a esta sociedad, y tal vez por eso pueden llegar a tener otra lectura, pero no lo hacemos para revictimizarnos o buscar lástima, porque siempre hemos sido fuertes, y creo que si no hubiese sido, pues si no hubiese sido, pues hubiésemos tenido la suficiente valor y fuerza para resistir y para enfrentar la injusticia. Entonces creo que son esas verdades y una lectura diferente sobre generar lástima o sobre generar resentimiento, cosa que no queremos. Simplemente queremos que se sepa una verdad, y una verdad integral, concreta, sobre lo que fue el conflicto armado a lo largo y ancho del territorio colombiano. Tiene una razón importante, y es que el tema de desaparición se le conoce en el libro como el gran vacío. Entonces es algo que uno le abre los ojos, y es donde yo te pregunto algo. El libro merece una segunda vista, un panorama desde un tema de cómic, porque hay muchas personas que en el cual sí deben visibilizar este tema del conflicto armado, y hay pocas que lo han visibilizado en forma de cómic. ¿Por qué? Porque yo he visto que muchos hacen utopías referente a ello. Entonces, existe el dolor latente de imaginar cómo habría sido una mejor vida sin que sin que ese ser querido estuviera ya vivo, sin el temor de encontrarse, enterrar como si fuera, como no valiera nada. Entonces, ¿usted qué opina si en algún momento a el libro le puedan sacar un cómic referente a una utopía? ¿Qué pasaría si todo el tema de los desaparecidos del conflicto armado dejara de existir? ¿Qué pasaría con este tema, con la investigación? Queda así para la historia, pero ¿qué sigue después? Desafortunadamente voy a hacer algo negativa, y es que no creo que la desaparición en Colombia deje de existir, porque seguimos siendo un país injusto, seguimos siendo un país inequitativo, ¿cierto? La desigualdad reina, y el conflicto se hace fuerte con el pasar de los días. Tuvimos un proceso de paz que, mientras duró, fue muy provechoso para los territorios, pero luego, por descuido de los gobiernos, los grupos armados se reconfiguraron, y ahorita pues el conflicto armado está en un nivel de atrocidad que de los 34 años que yo tengo, nunca en mi territorio había habido el conflicto como lo estamos viviendo ahora. Pero me gustaría que en algún momento poder decir que la desaparición acabó, que todas las familias tienen respuestas sobre qué pasó, y que de alguna manera la agonía que consume a miles de hogares colombianos o millones de hogares colombianos hoy en día sobre qué pasó con sus familiares, pues logre cesar. Sería una utopía muy linda poder pensar en un país en donde nadie haga falta, y en donde todos esos vacíos y esas ausencias de alguna manera se puedan llenar, ¿cierto? Ahora, formas de presentar el libro, retomando un poco la pregunta que me hacías ahora sobre pensar en un público diferente, ¿por qué no un público infantil? Adaptar de pronto un poco la historia, tal vez con un final no tan triste como la realidad, pero sí poderlo adaptar a nuevas versiones que puedan atraer a estas nuevas generaciones a que se interesen por estos temas. Sería muy bueno, bueno, esperemos que este libro ya va a ser un éxito. Espero que muchos medios puedan reestructurar este tema de entrevistas, porque vas a tener mucho más. Ya tú estás en México, entonces es bueno que puedas visibilizar más que México también ha tenido la tasa de criminalidad y desaparición referente a ese tema del conflicto. Bueno, el conflicto armado en Colombia ya es una parte similar, pero México es más distinto referente al tema así, sobre todo esto, entonces, de violencia, por así decirlo, para ser más neutrales. Entonces, ahí es donde yo quiero preguntarle acerca sobre que el libro es un producto colaborativo de más de 3 años. Si consideramos el promedio de entrega de trabajos de universidad, proyectos, labores cotidianos, el hecho de que se hayan tomado usted y sus colegas 36 meses para terminarlo demuestra paciencia y
y rigurosidad en academia, o simplemente la prueba pues, definitiva de que los editores sufrieron de procrastinación al pueblo NASA, por así decirlo. O sea, tratan, uy, está tanta información que queremos recopilar y que quiere que todo esto quede bien, porque 36 meses fueron 36 meses de mucha lucha. Entonces, hay que procrastinación de parte de la editorial por no sacarlo de una vez o... Bueno, este libro surge por un trabajo colaborativo que hice con John Sabogal. Él trabajó para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y él es la persona que me acompaña en mi proceso de búsqueda de mi papá de manera institucional. Él ahí conoce mi historia y me propone, junto con la esposa de él, que es una artista brasileña, se llama Elisa Ribeiro, que por qué no empezamos a trabajar sobre mis memorias, porque les pareció que la forma en la que yo busqué a mi papá pues era interesante. Yo les dije que sí, que yo aceptaba, pero que lo hiciéramos a mi ritmo, porque recordar todo el dolor que yo pasé siendo niña, pues no iba a ser fácil para mí, y iban a haber momentos en donde yo iba a escribir, como iban a haber momentos en donde yo, por el mismo dolor que me causa recordar, pues iba a tener pausas. Y eso es lo que hace que se prolongue por 3 años, porque todas las memorias las escribo yo a mano. Habían semanas en donde yo escribía 1, 2, 3 hojas, como podía pasar el mes, y yo no escribía nada porque estaba pensando en lo que estaba recordando. Y recordar duele mucho. Y más por lo que hablábamos ahorita, toda la infancia que perdí, toda mi adolescencia, y ver cómo logré vivir solamente hasta cuando tuve 16 años, que empecé a tener libertad, que pude estudiar y que pude llegar a un entorno diferente a reconstruir lo poco que me quedaba de vida, ¿cierto? Entonces, escribir sobre esos primeros 16 años fue muy doloroso, y eso fue lo que tomó realmente tiempo. Y él y John, pues respetando esos tiempos y obviamente respetando y siendo cuidadosos con todo lo que eso significaba para mí en términos de carga emocional, pues teníamos esas pausas. Yo escribía a mano, ellos lo pasaban a digital y luego nos sentábamos a leerlo. Un trato que yo hice con ellos es que yo les entregaba la historia, pero yo no volví a leer el libro, y es algo que he mantenido porque recordar duele. Y suficiente tengo con los recuerdos que tengo en mi memoria como para yo tener que volver a leer sobre lo que ya había escrito y sobre cosas sobre las que yo dije que yo iba a escribir una vez y ya no quería volver a leer más. Entonces, eso tomó tiempo. Tomó tiempo porque me cuidaron de una manera muy bonita, y fue cuidar mi salud mental. No fue el típico trabajo que realizan, y es que van y explotan a la comunidad y en 2, 3 días sacan toda la información y ya. No, este fue un trabajo muy cuidadoso que buscó respetar pues el dolor que yo sentía, porque hasta cuando se empezó a escribir el libro yo todavía no tenía a mi papá conmigo, estaba todavía en esa lucha con el Estado colombiano para que me lo entregara. Entonces ahí se van como los 3 años, ¿no? Entre qué escribir, qué no escribir, sobre qué quería recordar, qué no quería recordar, sobre qué quería que quedara en el libro y qué no quería que quedara en el libro, y qué más quería yo escribir, si solamente sobre mi papá, sobre los relatos de mi niñez, sobre aquellas personas que fueron importantes, sobre todo eso que escribí, cómo procesar la información y lograr darle forma. Entonces creo que allí se fue el tiempo, y me pareció pues bastante tiempo así, pero fue un tiempo que me sirvió para poder hablar sobre lo que en algún momento, por temor y por ese sesgo y esos prejuicios que le imponen a uno, pues no podía, y también poder escribir sobre muchas cosas sobre pues que tuve que vivir de niña y que nunca me atreví a contar. Entonces creo que fue un tiempo muy prudente que me permitió soltar, sanar y empezar a resignificar aquel dolor que yo llevaba pues mucho tiempo dentro de mí. Bueno, enfaticemos los nombres quienes te apoyaron: John Sabogal y Elisa Ribeiro, para que puedan conocer también este tema de investigación. Lo mismo para usted. Se comprende total de que recordar es dolor. Eso es verdad, porque no es fácil. Y la fortaleza que tú tienes al leer el libro, que yo leyéndolo, y también algunos, bueno, pues los conocidos que yo tengo, que uno decía, ¿de dónde saca tanta fuerza? ¿De dónde? Esa es la pregunta. ¿De dónde? Resiliencia, coraje, todo tú lo tienes en la cabeza. Entonces,
Y ya para decir la última pregunta, es el tema de dónde pueden adquirir el libro, dónde pueden leerlo y por favor, que puedas enviar la invitación a los medios de comunicación, bueno, más importantes de Colombia. Sé que este es un medio independiente, sí, pero se trata de visibilizar el tema del conflicto armado también. Así que invita a los medios donde adquieren el libro y toda la información que tú puedas dar. Bueno, pues a todas aquellas personas a las cuales estas palabras y esta transmisión les llegue, quiero invitarlos a conocer todas las historias que ustedes puedan tener presentes sobre lo que fue el conflicto armado, que no se queden con una sola versión, que indaguen, que pregunten, que consulten. Necesitamos que las siguientes generaciones tengan mucha más empatía y mucha más conciencia sobre el país que estamos construyendo y sobre el país que ustedes van a terminar de construir. ¿Sí? Y eso solamente lo van a hacer bien si conocen una historia que dolió, que nos atravesó a todos los colombianos, porque tal vez en ustedes esos ciclos de violencia, de rencor y de odio no se repitan. El libro lo tenemos en la ciudad de Cali, lo hacemos envíos a todo el país. El libro tiene un costo de 70.000 pesos, no incluimos el envío y pueden escribirme al WhatsApp 314-877-1448 y ahí pues hacer el pedido del libro. Les agradezco mucho la divulgación, estamos empezando, esta es la primera historia que sale escrita de mi territorio, yo soy indígena nasa de la zona norte del Cauca y la idea es que a través de la visibilización de este trabajo 25 mujeres buscadoras que se llaman ahorita Mi Resguardo Uyuhues Chachayaxa, que traduce Mujeres Valientes de Pensamiento, pues puedan también tener de una manera escrita sus relatos. Entonces, este es como el primero de otros relatos que esperamos sacar y eso lo vamos a lograr si ustedes como sociedad en general se interesan por conocer no solamente las historias de dolor y tristeza, sino todas esas historias detrás que hay de resistencia y de lucha que nos han permitido seguir firmes hasta ahora y seguir creyendo en la posibilidad de construir una sociedad justa, equitativa y en paz. Antes de contactarla, bueno, yo la contacté fue, primero yo vi una publicación de alguien que publicó en TikTok acerca del libro. Yo dije, oye, el libro se ve interesante, pero voy a buscar los autores. Los tenía anotados, ¿no? El tema de los tres. Y resulta que luego me meto a Instagram y veo otra publicación referente a la invitación que necesitaba medios para el libro. Entonces yo digo, esto no puede ser coincidencia, esto ya es una señal de que sí debo ir directamente a preguntarte acerca del libro. Entonces ahí es donde uno dice, mira, sirve las redes sociales, porque uno lo que intenta es visibilizar también desde el tema neutral, porque sé que hay mucho tema por ocultar, pero se necesita enfatizar de qué va el libro. Entonces, eso es importante. También sirve mucho, mira, gracias a este tema de las publicaciones. Es probable que algunos la puedan de pronto ver el libro por Facebook, por ahí, algunas publicaciones. Entonces, de todo sirve, hasta en X. Todo depende de quiénes adquieren el libro. Y por último, ¿cómo define su investigación en una palabra? Resiliencia. Me gusta mucho la palabra resiliencia porque las personas que hacemos procesos como este somos personas que aprovechamos los cambios para movernos con ellos y volvernos más fuertes, que valoramos las circunstancias por muy difíciles que sea para darles la vuelta y resignificarlos y de ahí procurar sacar algo positivo, algo que aporte a la sociedad, así esto sea a costa del dolor propio. Entonces, para mí esta forma de investigar o de acercarme a la verdad representa la resiliencia que todas las personas que hemos sido víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado tenemos. Quiero pedirte un favor, y es el tema de yo vivo en Cúcuta y aquí se hace en septiembre, en la primera semana, la fiesta del libro de Cúcuta. Siempre han visibilizado el tema del conflicto armado. Si tú quieres hacer una invitación para la fiesta del libro de Cúcuta, yo extraigo este fragmento y se lo comparto allá en redes sociales para que vean y que a ver si te pueden invitar. Lo puedes hacer sin problema. Claro.
Sí, la verdad me gustaría mucho que a través de las redes, como lo dijiste ahorita, pues tener la posibilidad de visibilizar este trabajo. Y si en Cúcuta me dan la oportunidad de ir, de llegar con este proceso, porque más que una historia es un proceso, porque de este libro que ustedes alcanzan a ver aquí, ha servido, como lo dije ahorita, para que 25 mujeres más se organicen y puedan seguir con todo ese proceso de lucha para buscar a sus desaparecidos y dar respuesta a las otras familias de nuestro territorio. Entonces, cada puerta que ustedes me abren a mí para contar sobre mi trabajo es también abrirle la puerta a todas las mujeres buscadoras de mi territorio. Entonces, si me invitan a Cúcuta, yo feliz de estar allá y de llevar este trabajo. Espero que sí sea. Y bueno, este es el espacio para que digas dónde se pueden nuevamente contactar y por favor que la gente pueda estar pendientes. Y también para las personas en México, que también hay fans del canal en México. Claro que sí. Bueno, acá en México vamos a estar en el Congreso de Antropología y Etnología en Puebla. Vamos a estar el día de mañana a las 2 de la tarde presentando el libro. Y al resto de personas estamos ubicados en la ciudad de Cali, ahí es donde tengo mi arraigo, y de ahí hacemos envíos a todo el país, a todo Colombia. El libro tiene un costo de 70.000 pesos sin incluir el envío y me pueden escribir al WhatsApp 314-877-1448 por si están interesados en adquirir el libro. Espero que sí. Y Daniela, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y bienvenida siempre y mucho. No, muchas gracias a ti porque sé que a través de tu canal vamos a poder tocar puertas, estas historias que estaban todavía ocultas para un sector de este país. Yo sé que sí. Gracias Daniela y gracias a tu equipo de trabajo y bienvenido siempre y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao.